El gobierno de Argentina, de Javier Milei, prohíbe el lenguaje inclusivo. Titulares como este recorren la red de redes. Una vez más, el presidente Milei, quien se califica a sí mismo como libertario anarcocapitalista, vuelve a estar en el centro de atención no solo del pueblo argentino, sino también de parte de la comunidad internacional. Medios de prensa de varios países recogen el anuncio de la prohibición del lenguaje inclusivo y de todo lo referente a la perspectiva de género en un país en el que precisamente este tema levanta no pocas polémicas. Pero si usted no ha visto el pronunciamiento del vocero presidencial Manuel Adorni del pasado martes 27 de febrero, se lo mostramos en breve. Veamos qué dijo en rueda de prensa matutina. Por decisión, por supuesto, también del presidente Javier Milei, se van a proceder a iniciar las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública nacional. Por supuesto, esto ustedes ya conocen los detalles, no se va a poder utilizar la letra E, la arroba, la X, y evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la administración pública. ¿Qué tal, vocero? ¿Cómo está? Hola. Sofía Rojas, de Noticias Argentinas. Quería consultarle si este conflicto con gobernadores podría empantanar el tratamiento del DNU en el Senado y pedirle si puede argumentar, por favor, la decisión de prohibir el lenguaje inclusivo. Digo, una cosa es prohibir su obligatoriedad y otra, prohibir un lenguaje que se supone que contempla a todos los sectores. Gracias. El lenguaje que contempla a todos los sectores es el que utilizamos, es la lengua castellana, es el español, así que no veo por qué haya que Digo, es otro debate. Tener estructuras. Bueno, hay sectores que no se sienten contemplados. Bueno, es un debate que en el cual nosotros no vamos a participar porque consideramos que las perspectivas de género se han utilizado también como negocio de la política. Ya usted lo escuchó, en Argentina, por decisión del presidente Javier Milei, se van a proceder a iniciar las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública nacional. En las instituciones del Estado de ese país sudamericano no se van a poder utilizar las letras E, la X ni el símbolo de arroba para hablar de personas o géneros. De igual forma, como señaló el vocero presidencial de Javier Milei, se evitará la innecesaria inclusión, dice él, del femenino en todos los documentos de la administración pública. Este hecho motiva sin duda la presente entrega de Buen Idioma, pero también las reiteradas peticiones de quienes siguen nuestra sección. Como es tan amplio este tema del lenguaje inclusivo y son tan diversas las opiniones, en los minutos que siguen ofreceremos algunas precisiones que nos servirán de base para tratar hoy y las próximas semanas este tema en el que, como las demás cuestiones de la lengua, el pueblo es el verdadero dueño de la lengua, el que tiene la última palabra. Que triunfen o no las propuestas que en minutos comentaremos no depende de una academia, ni siquiera de un presidente, sino de usted que nos está viendo, ¿sí? Como señaló el poeta latino Horacio, también depende del uso en cuyo poder residen el arbitrio, la autoridad y la norma de la lengua. Aclarado esto, veamos qué se suele entender por lenguaje inclusivo. Y para ello, vamos a apoyarnos aquí en la gráfica. En el libro Crónicas de la Lengua Española de las Academias, publicada en el año 2020, se aclara que se entiende a veces por lenguaje inclusivo aquel en el que las referencias expresas a las mujeres se llevan a cabo únicamente a través de palabras de género femenino, como sucede en los grupos nominales coordinados con sustantivos de uno y otro género. Ajustándonos a nuestra realidad, desde este punto de vista sería inclusiva la expresión los cubanos y las cubanas, y no lo sería en cambio la expresión los cubanos, aun cuando el contexto dejara suficientemente claro que abarca también la referencia a las mujeres cubanas. También se considera inclusiva, en esta misma interpretación del lenguaje inclusivo, la estrategia de emplear sustantivos colectivos de personas, sean femeninos, como usted lo ve aquí en la gráfica, la población cubana, o masculinos como el pueblo cubano. Bajo este punto de vista, también sería inclusivo usar términos nominales que abarquen en su designación a los dos sexos, como en toda persona cubana, en lugar de decir todo cubano. Pero esta no es la única interpretación del lenguaje inclusivo. Dicen las academias que se aplica también a los términos en masculino, que incluyen claramente en su referencia a hombres y mujeres, cuando el contexto deja suficientemente claro que ello es así,
de acuerdo con la conciencia lingüística de los hispanohablantes y con la estructura gramatical y léxica de las lenguas románicas. Es lo que sucede, por ejemplo, en expresiones como todos los cubanos son iguales ante la ley. Esto es lo que dicen las academias de la lengua, pero analicemos también otras opiniones al respecto. Para ello vamos a ver qué dice el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú, que define la expresión de marras en su guía para el uso del lenguaje inclusivo. En dicho documento establece la siguiente definición para lenguaje inclusivo, usted aquí lo va a ver en la gráfica: conjunto de propuestas de uso de la lengua castellana que busca personalizar la presencia de mujeres y hombres al escribir, hablar y representar, promoviendo que las y los hablantes, así tal cual dice el documento, abandonen o no incurran en el sexismo lingüístico y en el sexismo social presente en el lenguaje. Por otra parte, vamos a ver recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje de la UNESCO, que también nos recuerda que el lenguaje no es una creación arbitraria de la mente humana, sino un producto social e histórico que influye en nuestra percepción de la realidad. Recordado esto, insistimos en que para evitar el sexismo en el lenguaje, disímiles han sido las propuestas a ambos lados del Atlántico. Hoy hemos mencionado algunas, pero en las próximas semanas analizaremos cada una de ellas. Para ello, y por lo pronto, vamos a recordar que puede escribirnos a nuestras cuentas en las redes sociales digitales. El usuario es @buenidioma. Estamos en Facebook, en Instagram y por supuesto también estamos en Telegram. Desde luego también está disponible el correo electrónico, usted ahí lo ve en pantalla, que es consultas@buenidioma.com. Por cualesquiera de estas vías usted puede enviarnos sus consideraciones, desde qué entiende usted por lenguaje inclusivo hasta sus opiniones sobre esta decisión del gobierno de Milei de prohibirlo. Y reitero un dato que nos servirá de antesala del tema de la próxima semana. De acuerdo con una nota de RT en español, en la que cita el periódico La Nación de Argentina, el Ministerio de Defensa de ese país advirtió a sus integrantes de las Fuerzas Armadas y de otros organismos de la cartera que serán sancionados si usan el lenguaje inclusivo, por ejemplo, cuando agregan la vocal E en palabras como, escuche bien, generale, coronele y soldade. Mire, de esto también puede hacernos llegar sus consideraciones al respecto, pero que tampoco se nos vaya la vida en esto. Parafraseando a una destacada colega, a veces las vocales no nos dejan ver el bosque del sexismo. Sobre esto tenemos tema para rato. Tenga una excelente jornada.